Muy buenas tardes a todas las personas que están conectados en esta tarde de hoy. Hemos iniciado unos minutos tarde mientras todos estos temas técnicos de conectarnos en vivo en los diferentes canales lo lográbamos, pero estamos aquí en esta tarde de viernes conectados con un propósito que es uno de los que creo que nos motiva a muchísimos colombianos y en el mundo, que es la educación. En la tarde de hoy tenemos un webinar en estas sesiones que hemos estado liderando desde Empresarios por la Educación, en entender, conocer y darle voz a las regiones y que nos compartan a todos qué están haciendo, cómo lo están haciendo en estos tiempos que nos ha retado tanto el sistema educativo y nos ha puesto a pensar, nos ha conectado muchísimo más a las familias con el sistema educativo. También hemos aprendido de resiliencia, de flexibilidad, de priorización de aprendizajes, de cuáles son esos retos que tiene en general el sistema educativo nacional. Hoy el turno, en la tarde de hoy, de esta conversación es del eje cafetero. Y para esto tengo unos compañeros de panel increíbles que nos van a compartir esas experiencias y como región, como ese clúster que se ha ido forjando, desarrollando y que como región ha venido caminando y avanzando en materia educativa. En la tarde de hoy, en este webinar de Empresarios por la Educación, en estos temas de educación, nos acompaña Leonardo Huerta, secretario de Educación de Pereira. Bienvenido, Leonardo. Liliana María Sánchez, muchas gracias, secretaria de Educación de Quindío. Francisco Vallejo, secretario de Educación de Manizales, bienvenido también. Y Camilo Jones Velosa, vicerrector de la Universidad Nacional, sede Manizales. Con ellos vamos a hacer un contexto y entender qué está sucediendo en la región. Y la gran moderadora de la conversación de la tarde de hoy es Cecilia María Vélez, exministra de Educación, que nos ha estado acompañando en estas conversaciones para comprender esos temas en conectividad, en aprendizajes, en calidad, cuáles son esos retos y qué hemos venido aprendiendo en estos días de pandemia, en qué se las personas también invitarlos a que nos manden sus mensajes vía chat. Nosotros vamos a estar recogiendo preguntas, comentarios y todas esas que sea nuestro canal de comunicación en la tarde de hoy. Estaremos en lectura atenta del chat y encuéntrenlo como ese camino que nos podamos conectar y poder también compartir esas inquietudes que ustedes tengan. Entonces, ¿qué les parece si aquí que estamos para escucharlos a ustedes y que nos acompañan, quisiera iniciar con Camilo, que nos pudiera hacer un contexto, un breve contexto de la región en materia de educación, en materia de retos, y nos pudieras poner a todos en sintonía del eje cafetero? Bienvenido, Camilo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Un gusto volver a verte, así sea por este medio. Hace días no nos encontrábamos. Un saludo muy afectuoso a todos los compañeros y compañeras del panel y especialmente a la doctora Cecilia María Vélez. Un gusto, pues, tener una moderadora de esta talla. Pues, efectivamente, creo que empezaría diciendo que, sin lugar a dudas, el eje cafetero ha venido fortaleciendo en las últimas décadas, diría, pero con mucho énfasis, tal vez la última, un énfasis muy importante en la educación. Aquí suceden unas cosas muy interesantes y particularmente están atadas a la integralidad de la educación, es decir, no solamente el aspecto academicista, sino la formación integral en arte y cultura, que le ha dado un énfasis en la formación integral. Recordarás, Andrea, que cuando estábamos en este proceso de postular a Manizales, a la UNESCO, a la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, cuando empezamos a ver las cosas que ya habíamos hecho en Manizales y que son perfectamente replicables porque el contexto es muy parecido, por no decir el mismo, pues veíamos que la tarea la veníamos haciendo décadas atrás y que lo que teníamos era que sentarnos a mostrar todo este tipo de ejercicios que son realmente muy importantes y que ya han venido entrando en ese contexto, inclusive si se quiere internacional, como un destino educativo, pero sobre todo una región que ha entendido definitivamente que es entrar a la modernidad, de pronto con un atraso de siglos, pero que es sin lugar a dudas el conocimiento, el motor de desarrollo sostenible de las regiones y que precisamente en ese contexto del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo podemos hacer como estas ciudades-región que venimos integrándonos. Hay un aspecto que es sumamente importante, que es la Región Administrativa de Planeación, la RAP del eje cafetero, que va a dinamizar, ya funcionando, entre diferentes actores, unos ejercicios muy importantes donde
sin lugar a dudas la educación, en todos los niveles de formación, porque precisamente cada vez es menos rígida, mucho más flexible, más permeable esa frontera entre la educación primaria, secundaria y terciaria, que nos va a permitir precisamente apostarle a seguir en dinámicas donde podamos tener a una ciudadanía con cada vez mejores niveles de formación, pero sobre todo retornándole a las regiones el crecimiento y el desarrollo sostenible. Yo diría inicialmente ese contexto, porque creo que es muy importante que los secretarios de educación que aquí nos acompañan, que tienen la mirada de la política actual de las entidades territoriales, pues puedan complementarlo. Creo que más adelante podríamos hablar un poco más de educación superior también, y entonces haría como un segundo momento para hacer énfasis sobre esto, Andrea. Perfecto, Camilo, muchísimas gracias. Y es un poco lo que pone sobre la mesa es ese tipo de experiencias que pueden ser replicables y escalables y cómo se ha venido pensando que no sea solo para el territorio, sino que realmente se teja en red y en esa mirada en red puedan entre todos realmente ser corresponsables con el territorio como una unidad. Aquí yo le quisiera dar la palabra a Leonardo. Leonardo, tú eres el secretario de Educación de Pereira y me gustaría que nos pudieras contar en estos tiempos cómo ha sido responder desde el sistema educativo y cuáles han sido esos retos y esas apuestas que ha tenido Pereira. Gracias, Andrea, Camilo, a los demás panelistas, mi amigo Francisco de Manizales. Mañana nos veremos en Armenia y también con la secretaria Liliana. Nos veremos porque estamos consolidando la RAP, la Región Administrativa de Planeación, como un espacio de fortalecimiento de la autonomía. Empezaremos, por ejemplo, con un calendario escolar para las 7 secretarías de educación de la RAP. Eso nos va a facilitar para el próximo año otras acciones, si tenemos el mismo territorio, la misma época de la cosecha, tenemos las mismas características socioeconómicos, los tres departamentos y sus municipios certificados, pues vemos una oportunidad sacando un solo calendario escolar y a partir de allí empezar también a hacer intercambios, incluso intercambios de experiencias. Una semana un profesor nuestro que vaya a Caldas, uno de Caldas a Quindío, y empezar a compartir, o con estudiantes que empiecen a entender que el mundo no empieza, como decimos en Pereira, no termina en Libaré ni empieza en Matecaña, que el mundo es amplio, que tiene todo un mundo por descubrir. Yo quiero resaltar 2 acciones que hemos desarrollado en la Secretaría de Educación de Pereira, del gobierno de la ciudad. Por un lado, el fomento a la educación superior. Hay que entender que en Colombia la educación superior, tanto en su regulación, inspección, control y vigilancia y fomento, son competencia del gobierno nacional. Administrativamente, el orden nacional es el responsable de la educación superior y las entidades territoriales somos responsables de la educación preescolar en algunos aspectos e incluso no está bien claro y tenemos ahí como una dificultad también con relación a nuestra población preescolar porque no nos la valen como población atendida, como por decir de alguna manera a las entidades territoriales, pero la básica, la media y la educación para el trabajo y el desarrollo humano sí son competencias nuestras. A pesar de eso, la Secretaría de Educación de Pereira se ha enfocado en fomentar, a pesar que hay un establecimiento público que es el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, adscrito al Ministerio de Educación. Nosotros aquí en la Secretaría de Educación hemos querido fomentar la educación superior, que los estudiantes que salen de colegios oficiales continúen su proceso educativo muy acorde a lo que planteaba Camilo ahora, ese Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, educación para todos, en todas las edades, hasta el nivel deseado. Así las cosas, nosotros tenemos 3 programas. Uno se llama Universidad para Cuba, para contextualizarlo. Cuba es una ciudadela de Pereira. Son 5 comunas. Empezó como una población popular, pero pues Pereira tiene una característica y es que aquí no hay una zona de estratos 6 y otra zona de estrato 1. Aquí todos los barrios y todas las comunas son mezcladas. Aquí hay una cuadra de estrato 1 y la que sigue es estrato 5 o 6. Es una característica que tiene Pereira. Entonces, nosotros en la Comuna Cuba, donde entendemos que las universidades no tenían geográficamente cercanía con Cuba, en un colegio de Cuba establecimos la Universidad de Cuba que se va a convertir en un nodo tecnológico del municipio. Y empezamos a ofertar carreras acordes a la tecnología. Entonces, por ejemplo, este año ofertamos con una universidad que se llama la Universidad Católica de Pereira, 35 cupos
para ingeniería de sistemas. Con la Universidad CIAF, 35 cupos para ingeniería de software, de diseño de software. Y con la Universidad de Confamiliar, que es la caja de compensación de acá, 35 cupos para administración de software. Esto para ofertarlo a estudiantes egresados de colegios oficiales de Pereira, principalmente de estrato 1 y 2, se priorizan los cupos, pero si sigue habiendo cupos, pues sigue estrato 3, 4, y que vivan en la comuna Cuba, para desconcentrar la educación superior y llevarles educación superior a los habitantes de esta comuna. Otro programa para fomentar la educación superior se llama Becas Papepas. Becas Papepas empezó con el gobierno pasado con la Universidad Tecnológica, que es la Universidad Pública de Pereira. Pero nos dimos cuenta que muchos estudiantes que querían estudiar Derecho, la Universidad Tecnológica no oferta esta carrera y se metían a estudiar Ingeniería Física. Y ese abogado frustrado estudiando Ingeniería Física era un desertor seguro. Entonces este año, con la red de universidades de Risaralda, nos reunimos y estamos madurando porque íbamos a empezar este año, pero la pandemia nos lo imposibilitó y los recursos que había para fomento de educación superior se invirtieron para apoyar la matrícula cero de la universidad pública, que hicimos como una bolsa con varias entidades. Pero lo que tenemos pensado y aspiramos este año, iniciarlo con una experiencia piloto y el próximo año llevarlo a cabo de manera real y objetiva, es que vamos a hablar con las universidades, ya lo hemos hecho, para mirar cuántas sillas vacías tienen. Más o menos como las grandes aerolíneas, Emiratos Air, que el día antes le venden a uno la silla que quedó vacía. Entonces, hablamos con las universidades y cuando se acaba el plazo para matrículas, le preguntamos cuántas sillas le quedaron vacías en Derecho, en Contaduría, en Optometría, en Ingeniería, en Medicina. Entonces, si la universidad va a dar cualquier nombre del área andina que tiene Derecho y el punto de equilibrio son 20 estudiantes y tienen 25 matriculados, pero el salón es para 30, le decimos a la universidad, véndame esos 5 cupos, igual las sillas están vacías. Permítame meter estudiantes egresados de colegios oficiales de Pereira en esas 5 sillas y se las pago a un porcentaje, entre mitad de precio y mínimo me tienen que dar un descuento del 30% para poder hacer un convenio de cooperación de acuerdo con el decreto 092. Entonces lo que hemos recibido es una acogida donde la universidad dice, pues igual, si la matrícula vale 3 millones y tengo 5 sillas vacías y los costos son casi los mismos, con 30 o con 25, pues venga, le oferto esos 5 cupos, le pago, le dejo la mitad de la matrícula y recibo estudiantes, además que le estoy diciendo, como es becas papepas, le estoy diciendo a la universidad que le voy a llevar lo mejor de los egresados de los colegios oficiales. No solo por el ICFES, porque seguramente ellos ya tienen becas por otro lado, pero los que se destacan y ganaron alguna medalla deportiva, los que ganaron un intercolegiado de oratoria, los que ganaron un intercolegiado de danza, en cualquier aspecto de su vida que se hayan destacado, les ofertamos esas sillas vacías, las paga el gobierno municipal a mitad de precio, la universidad hace un aporte y transformamos vidas. Y el tercer aspecto... Leonardo, bueno, pero te quería preguntar, y en este tipo de proyectos, de cara a estos meses donde, pues digamos que se ha congestionado por la emergencia de salud pública, ¿este tipo de estrategias están funcionando? ¿Ustedes cómo han reaccionado para salvaguardar que los estudiantes no se desconecten del sistema educativo, sigan teniendo estas oportunidades y estas apuestas durante este periodo y ahora que estamos entrando, pues que hubo inicio de semestre, o sea, estamos como en los arranques de los semestres de las universidades? Universidad para Cuba está funcionando. Empezamos desde mayo con el primer semestre, con la primera cohorte, 105 estudiantes. Las universidades le entregaron a cada uno de los estudiantes un computador para que pueda conectarse y les están entregando los datos para que tuvieran posibilidad de conexión. Esto con relación a Universidad para Cuba. Becas Papepa no pudo funcionar porque los recursos que teníamos, 715 millones de pesos que teníamos para adquirir estas becas con las universidades privadas, lo invirtió el gobierno de la ciudad en la Universidad Tecnológica para engrosar la bolsa de matrícula cero de educación pública. Pero con algunos recursos que estamos liberando, de acuerdo a la ejecución que tenemos, aspiramos con algunas universidades que a esta época no han empezado semestre, a ver si nos ofertan así sea 5 o 6 para hacer el ensayo, para hacer al menos el piloto de este año y el otro año arrancar. Y en materia de educación por la pandemia, en términos generales,
pues sería tapar el sol con un dedo, plantear la educación virtual. A mí todo el mundo empezó a ofrecerme en febrero y con la pandemia todo el mundo traía las estrategias y las teorías traídas de Júpiter y de Saturno y la solución a las clases virtuales, los laboratorios, y yo, la respuesta que le doy a las personas es sí, eso funciona, sin internet se lo compro. Porque más del 60% de los estudiantes no tienen internet. Y tener internet como el que tenemos nosotros, yo creo que el 10% lo alcanza, porque decir que tiene conectividad y que tiene internet es decir que el papá tiene un WhatsApp con datos. Y por ese WhatsApp con datos el profesor le manda un PDF con las tareas de toda la semana y hasta ahí llega en la conectividad y ese se entiende conectado. Entonces una clase por Zoom, por Meet, por alguna plataforma, con una conexión permanente, no existe en los colegios oficiales, al menos en Pereira. Claro, hay unos colegios, los más centrales, donde hay un porcentaje muy alto de estudiantes que tienen posibilidad de una conexión con dispositivos. Si hay un computador en la casa, hay 3 hermanitos y terminamos generando estrés y peleas entre los hermanitos. El papá tiene que hacer teletrabajo, la mamá tiene que hacer teletrabajo. Hay grandes dificultades en materia de conectividad. En algunas instituciones educativas incluso entregamos tablets con la información y se actualiza cada semana la información para que puedan trabajar offline. Pero el ideal de tener clases virtuales no existe. En Pereira, nosotros, como en todas las entidades territoriales, seguramente lo que hicimos fue utilizar todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la educación y hemos ido mejorando poco a poco la calidad de esa educación no presencial, porque nos hemos ido adaptando a las metodologías. La primera semana los profesores mandaron 1000 trabajos porque se asustaron que los estudiantes no iban a estar en el aula de clase. Entonces, romper esos paradigmas, romper esos esquemas, ahí hemos ido organizando nosotros la urbanidad de la no presencialidad, que incluso nosotros sufrimos de esa situación en estos momentos con llamada, con métase 5 minutos, no es que es un saludito nomás, no, métase, pero lo están esperando. O a las 3, a las 3 era esta reunión y a las 3:01 ya había recibido 2 llamadas que ¿qué hubo? Que lo están esperando. Pero 1 minuto de retraso no creo que sea una cosa tan terrible. O personas que tienen una reunión no presencial con uno y tiene que empezar uno a la hora exacta. Aquí nos vamos a volver como los ingleses. Cuando era presencial, pues la gente lo esperaba unos 8 minuticos, 10 minuticos, uno mismo esperaba a las personas. Pero hemos ido como construyendo esta nueva urbanidad y esta nueva forma de construir pedagogía. Entonces, en Pereira hemos usado la emisora de Pereira. Cecilia. Sí, no, me parece interesante que empieces a hablar como qué experiencias interesantes como que han enfrentado los colegios, qué estrategias pues nos estás contando tú desde la Secretaría de Genérica, pero ¿qué te ha llamado la atención de estrategias novedosas que hayan generado los colegios y los maestros mismos? Porque lo que hemos encontrado realmente a través del país es que ha habido pues una respuesta innovadora en mucha parte de los colegios, de los colegios mismos, de manera que sería muy interesante que oyéramos qué te ha llamado la atención. Hasta izadas de bandera virtuales. Es que los profesores, y esto es más la pasión de los docentes y de las instituciones. Yo a veces reflexionaba, si las secretarías de educación no existieran, si los municipios no existieran, si los departamentos no existieran y si la nación no existiera, la educación se seguiría prestando. Y los colegios, la gente, eso funciona como también por inercia. O sea, hay un profesor que es piloso y si uno necesita entregar la alimentación escolar y servirla en el colegio, hay un profesor que es piloso, un coordinador, una madre de familia y van y la sirven. Y si hay que sacar guías y llevarlas hasta las casas de los estudiantes, hay profesores que con su carro, con su gasolina o a pie se van a entregarlas y se mueren de pasión. Entonces hemos encontrado cómo desde las instituciones educativas se han ido brindando respuestas acertadas y oportunas a lo que se va, a las demandas que va presentando el sistema educativo para mantener escolarizados a los estudiantes. Nosotros hemos encontrado también dificultades, por ejemplo, con los estudiantes en condición de discapacidad. Nosotros hemos contratado profesionales que les hagan el acompañamiento, tiflólogos para los ciegos, intérpretes lingüísticos, psicopedagogos, que la Secretaría de Educación contrata para darle un apoyo
emocional, psicosocial a las personas y a los cuidadores, que es una de las dificultades grandes que hemos encontrado es con ellos, porque la no presencialidad con ellos genera grandes dificultades. Nosotros podemos ponerle un tiflólogo o podemos ponerle un intérprete lingüístico a un estudiante, pues si es ciego o si es sordo, pero con una guía o la sola emisora, porque hay lugares donde no llega la conectividad y estamos llegando es con fotocopias, con guías, con cartillas, con las 2 emisoras que tiene el municipio. Una dificultad que tuvimos muy grande es que los mismos de la emisora nos decían que poner clases de 2 horas en la emisora era acabar con el rating y que eso no nos lo iban a permitir. Aquí no venga con ese cuento. Mire a ver usted qué va a hacer, pero una clase de matemáticas de 9 de la mañana a 11 de la mañana nos tumba el rating. Nos tocó adaptarnos y lo que hicimos fue con esas guías llamar a todos los profesores para que nos empezaran a dar unos tips de máximo 3 minutos. Perdón que se me va a descargar el computador, pero voy a seguir. Entonces, esos tips de máximo 3 minutos nos sirvieron para que cada hora en punto nosotros diéramos los tips de matemáticas, los tips de filosofía, 3 minutos. Y en la emisora, en la otra emisora de la ciudad, lo que hicimos fue, durante las horas de mayor rating, nos dieron 5 minutos para compartir experiencias. Y más que dar una clase, servía como un complemento a las guías, a las fotocopias, a los blogs, a todo lo que estaba usando desde la Secretaría de Educación y desde las instituciones educativas. Pero nosotros hemos encontrado que en las instituciones educativas se ha hecho todo lo imaginable. O sea, los rectores, hay rectores, depende de la pasión. Hay rectores que le han puesto el mundo. Leonardo, pero te voy a interrumpir porque tenemos que, para poder que organicemos la conversación, vamos a darle la palabra a los otros secretarios, pero te quiero decir una cosa. Hay un comentario de una persona aquí que está con nosotros y te da la razón. Dice así, Marta dice, Leonardo, estamos de acuerdo, todo eso y mucho más estamos haciendo nosotros aquí en Pereira. Entonces, voy a detenerte aquí un minuto para que le demos la palabra a los otros secretarios que están con nosotros y ya volvemos a ti, ¿te parece? Totalmente. Quisiera ahorita, gracias. Quisiera, Francisco, que nos pudieras contar ahora esa experiencia de ustedes, qué experiencias has identificado en la región, en Manizales, de cara a la pandemia, que han reaccionado y qué has visto tú, qué ha sucedido, cómo han podido reaccionar y qué han hecho. Bueno, muy buen día para todos. Para Leonardo, que nos vemos mañana, espero que lleve un dulce de Pereira. Yo siempre les llevo uno. Liliana María Sánchez del Quindío, al doctor Camilo Jones. Tenemos una tarea pendiente con los laboratorios de innovación que hablamos antes de la pandemia, y con el director de la educación de la RAC, con Óscar Arango, y también nuestra exministra María Cecilia Vélez. Experiencias innovadoras. La mejor experiencia. El COVID nos sacó a las malas a meternos a la era digital, que ya pasó. La era digital fue hasta el 2010. Nos metió a las malas. ¿Cuántas veces a María Cecilia ofreció desde el ministerio cursos virtuales para los profesores? Y primero que todo me presento, yo todavía soy rector porque estoy aquí de secretario, pero después vuelvo a la rectoría. Yo llevo 15 años de rector, soy rector de la Normal de Manizales y tengo un recorrido todo porque de esa misma normal me gradué como normalista hace como 300 años. Entonces, por eso hablo de educación. Entonces, cuando ofrecía desde el ministerio Cecilia María cursos virtuales para entender plataformas, para meternos a trabajar con guías interactivas. Lo mismo hizo Secretaría de Educación, lo mismo hacían aquí el convenio que tenemos con muchas empresas. Y muchos profesores nos negábamos. Yo me meto ahí, yo no me negaba, pero me tengo que meter. Nos negábamos. Cuando yo me acuerdo que en el 2012 cogí los profesores de un colegio que era rector y los más jóvenes les digo, no, ustedes sí tienen que ir conmigo, y me metí adelante. Me demandaron, me echaron el sindicato y no pude. Me fui a Vinal, terminé con 5 allá. Ahorita no pudieron. Vieron que era necesario y que cuando uno no se va al cambio,
Cuando uno cree que se va a morir en la zona de confort, la naturaleza lo saca a las malas. Lastimosamente tuvo que ser un virus y le dijo, bueno, a las malas tienen que aprender. Y si no, ahí sí que quedaron out del todo. Entonces esa fue la mejor, no como decían algunos que yo he escuchado en varios webinars, que es que nos adelantamos 10 o 15 años de capacitación virtual. Y yo, falso, nos desatrasamos 20 años del 2000. Qué desatrasada tan buena. Por lo menos ahí nos dieron una pela, para que vea que las pelas, a veces las cosas de concientizar no funcionan, una pela. Ese fue el mejor aprendizaje para todos, especialmente para los profesores, porque la verdad que los que no queremos cambiar somos un porcentaje de los docentes, no todos, hay unos muy pilosos, unos muy metidos, por eso todavía prestamos el servicio educativo, pero hay un porcentaje que se opone a todo y unas agremiaciones que los apoyan para que también no lo hagan. Esa es una experiencia muy bonita. Otra experiencia, grados virtuales, me parece excelente ahí yo he estado en 3 grados virtuales, las reuniones con padres de familia que también se han metido, por lo tanto, cuando se dice que este año se perdió, yo diría sí, se perdió en contenidos, dejaron de ver un poquito de matemática, español, inglés, igual eso todo se olvida, porque eso es un sistema educativo retrógrado que hay que acabarlo. Igual, pero sí creo que todos aprendimos por lo menos a meternos en el mundo digital, a ver que podemos avanzar en otras esferas con la educación, por lo menos a utilizar un PDF para dar una clase. Eso no es educación virtual, porque lo que hicimos fue llevar el sistema educativo tradicional a unas plataformas y ahí venimos con un colapso impresionante, pero estamos aprendiendo. Todos están aprendiendo, porque la educación virtual es otra, la educación virtual es con multimedia, es la educación de la realidad virtual, la realidad aumentada es otro cuento y otro concepto que estamos trabajando aquí con People Contact de la Secretaría para impulsarlo el año entrante. Y dificultades. La dificultad, sí, esto nos desnuda y nos ve que la cuarta revolución industrial trae unas brechas muy grandes con respecto a las otras revoluciones y es de aquellos estudiantes que no tienen conectividad. Nosotros aquí tenemos el 45% de los estudiantes urbanos con conectividad y el 19% de los rurales con conectividad. ¿Qué pasa? Que tenemos un 55% de estudiantes trabajando con guías y eso lo veníamos hablando desde nosotros empezamos el 20 de abril, todos en el país, desde julio empezamos a ver el fenómeno y ahorita el fenómeno se acrecentó. 1, problema psicosocial. Grandísimo los muchachos encerrados. La semana antepasada evitamos 2 muchachos que se suicidaran aquí en Manizales. Igual yo me creo que el resto del país. En deserción, los muchachos que nunca han visto el sistema educativo como atractivo, porque el sistema educativo es maluco. Cuando a uno lo obligan a ver lo que no le gusta, eso que es bueno, eso es muy maluco. Entonces, cuando uno lo obligan a ver un área que no le gusta, pues el profesor utiliza y el sistema, no digamos, sino el sistema utiliza la fuerza que es la promoción. Entonces, si no lo gana, pierde el año y muchos se van, que es el que llama la deserción, pero el niño fracasado, y la verdad que hablando en términos de John Hall, por ahí en 1964, el fracasado no es el niño, sino el sistema como tal, que no hemos visto otras lógicas. Esa deserción la entendimos ya. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varios colegios privados en grado de enseñanza que me han invitado que para motivar a estos muchachos, y los muchachos se han desconectado, como dicen ellos, porque imagínense, lo hicieron los colegios privados que tienen la nevera llena y tienen el internet y su computador personal, que no lo tienen que compartir con 3 o 4 hermanitos, que sí pasa en el sector que oficial. Cuando yo le hablo de un 45% que tienen conectividad, es que tienen conectividad a internet y tienen un computador, pero hay que mirar que ese computador es para 2 o para 3, que es otro concepto. Y entonces me dicen, no, es que ya no le demos gracia estar ahí, leer un PDF, escuchar al profesor un rato. Y la parte psicosocial, y entonces ya empezamos un programa, empezamos 2 programas, uno que terminó la semana pasada, que es una capacitación educativa, todo contra el COVID, empezando pues porque ya sabíamos que se iba a abrir ahorita en septiembre el país, para que hubiera distanciamiento, lavado de manos, porque ahorita más que todo el cuento es educativo y lógicamente el acompañamiento de las clases virtuales, los que tienen las guías, etcétera. Y ahorita empezamos una campaña educativa muy fuerte de psicosocial para todas estas situaciones graves que se están presentando. Entonces, creo que el reto para el año entrante, y yo vengo para la otra semana, vamos a hacer reuniones con el alcalde y el sector educativo con el objetivo de que entremos en alternancia en octubre y noviembre, por lo menos. ¿Cuál es el objetivo? De que traigamos esos muchachos 1 o 2 días en la semana, aquellos estudiantes que ya desertaron, aquellos que son candidatos a desertar y aquellos que tienen unos grandes
dificultades psicosociales y con comportamientos suicidas. Para un ejemplo, el trabajo que hicimos en julio y agosto, para ahorita el reporte que me dan a mí de la unidad de calidad es que 95 estudiantes con conductas suicidas. Yo me imagino que en el país es grande. Y Manizales, que se cataloga una ciudad culta, una ciudad estudiosa, ciudad universitaria, imagínense el resto. Entonces, la alternativa que tenemos que buscar ahorita es en octubre y noviembre, por lo menos traer a esos estudiantes a la institución para enamorarlos, para volver a reencaucharlos, para que vean que todavía estamos nosotros ahí al lado de ellos, que vean todavía una motivación, una esperanza, volver a coger a estos muchachos que no se nos van a suicidar, coger a estos muchachos que no se nos vayan del sector educativo. Y con otra premisa, ¿cómo le parece que muchos estudiantes que nos estaban sosteniendo la matrícula aquí en Manizales, creo que en el resto del país igual, son venezolanos y ya me dicen los rectores que la mitad se fueron, se van a sobrar profesores el año entrante? O sea, es delicado lo que estamos viviendo, pero tenemos que accionar, actuar rápido, para más que todo para esta población tan delicada que son muchachos que ya han perdido 2, 3 años, que eso es un desastre del sistema educativo tradicional que no han querido arreglarlo porque no se ha hecho el ejercicio bien, hombre, no se ha hecho, pero eso sí se puede. Nosotros en el grupo de investigación donde yo soy el director, que se llama el Laboratorio de Innovación Pedagógica, que el doctor Camilo Jones ya lo conoce y que venimos con unos cambios muy fuertes, se puede. Eso ya es de cuestión política y mentalidad diferente. Pero estos muchachos que se nos fueron, hay que volverlos a traerlos. Y lo que nos estaba sosteniendo un poco la matrícula para evitar tanta relación de docente-estudiante que se estaban yendo, pues fueron los venezolanos y ya muchos se fueron. Es decir, actuar estos meses que nos quedan para que el índice de deserción el año entrante no se dispare tan grande, porque se va a disparar. O sea, van a ser grandes. En Manizales es el 1.4, yo estoy proyectando un 2, un 2.5 para el año entrante. Y eso que con todas las estrategias que vamos a hacer. Muchas gracias por darme esa participación de poder hablar del tema de educación. Una pregunta, Francisco. ¿Cómo has podido medir? ¿Han medido deserción? ¿Están midiendo deserción? Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos se te salieron del sistema o cuántos no llegaron hasta el final del primer semestre? Sí, señora. Nosotros empezamos el 20 de abril, iniciamos las clases virtuales. Cuando hicimos el trabajo entre el 16 de marzo y el 27 de marzo, muchos creyeron que era mentiras a hacer el trabajo de la virtualidad, ir preparando contenidos virtuales, etcétera, porque pensaban que el 20 de abril eso iban a decir, no, ya no, vayan a hacerlo. Yo lo tenía claro. ¿Por qué? Porque hay que leer internacionalmente el contexto. Y cuando uno lee que España y tal, y eso grave, y pues como tengo familia, ya estaba comunicados semanalmente con ellos, y esto va todo el año, le decía a los rectores, es en serio que me metan en este cuento, porque lo que se viene es grande. Entonces, nosotros el 5 de abril lanzamos el programa de Mi Escuela en Casa con todo, 10 estrategias muy claras, y una de las estrategias era que de la unidad de cobertura colocamos un padrino por institución educativa, que le hiciera seguimiento, creamos unos formatos de seguimiento para la deserción, para los que van y no van, y eso nos permitió incursionar rápido digamos, en esta nueva lógica de la educación, y de ahí es donde vienen todos esos resultados, de hacerle seguimiento a los rectores, acompañamiento a los profesores a los estudiantes, y eso es lo que, de ahí es donde sacamos los indicadores. Ahora, como yo soy rector de Manizales y 15 años de rectoría y he sido rector de 5 instituciones educativas, pues me conocen muchos padres de familia. A mí me llaman constantemente a los padres de familia. El sobrino mío hace rato se salió y la mamá le está haciendo la tarea. La mamá es la que se conecta y no prende la cámara y va a Mendaza es para que el hijo no pierda el año. O el vecino, ya nos dimos que el niño se fue y se fue de la ciudad, se fue porque estaba aburrido. Y la mamá le sigue mandando los trabajitos y va a reclamar las guías, porque ¿quién reclama las guías? Los papás, porque los niños no pueden salir. Es decir, se ha vuelto una cuestión complicada de ética, de moral, pero el fondo de la deserción y de todo este fenómeno lo vamos a ver en la matrícula. Eso va a ser grave para todo el país y hay que tomar acciones para minimizar por lo menos, porque se va a aumentar la deserción, se va a aumentar. Vamos a disminuirla y a ver cómo manejamos ese proceso para que no sea tan grave para el año entrante. ¿Ibas a decir algo, Cecilia María?
No, pues pero yo creo que es mejor que demos pie a que, a que la secretaria hable y después hacemos unas preguntas para todos. Perfecto. Liliana, muchas gracias, Francisco, por ilustrarnos en el contexto. Liliana, cuéntanos para ti cómo ha sido toda esta experiencia y qué experiencias puedes rescatar de todo Bueno, muchas gracias, Andrea, a ti y a Empresarios por la Educación. Un honor estar aquí en el chat con la exministra María Cecilia Vélez. De verdad que encantada de volverla a ver. Y a mis compañeros pues, de gabinete y de despacho, que mañana nos veremos acá en el Quindío, muy juiciosos en nuestro encuentro de educación. Yo sí quisiera como compartir un poquito pantalla de algunas de las acciones más importantes que nos impulsaron a nosotros como Secretaría de Educación y a nuestros maestros y comunidades educativas durante este tiempo de pandemia. Lo voy a hacer de manera muy rápida, pero sí quisiera mostrarles algunas experiencias muy positivas y algunas cifras alcanzadas en el departamento del Quindío hasta la fecha. Igualmente, un saludo muy especial de nuestro gobernador Roberto Jairo Jaramillo, un gobernador dedicado también a la educación. No sé si ya están viendo la pantalla. ¿Sí? Todavía no. Ahí, ya está cargando. ¿Está cargando? Perfecto. Perfecto, se ve ya muy bien. Ahí está perfecto, sí. Bueno, sí, entonces, señora. Bueno, aquí está el título pues, de la invitación Nosotros lo primero que hicimos como Secretaría de Educación fue realizar un diagnóstico con nuestros establecimientos educativos en relación a cuáles era el ejercicio que teníamos que hacer de emergencia en tiempos de COVID, dándole respuesta a temas de calidad educativa, de pertinencia, de presencialidad. En el Quindío hablar de educación virtual, pues no, nosotros no hablamos de educación virtual, hablamos de educación a distancia, con contenidos pedagógicos y con apoyos de la virtualidad, de la televisión y de la radio y del apoyo de las guías virtuales, pero no, perdón, de las guías físicas, pero no como educación virtual todavía. Pensamos que para hablar de virtualidad todavía nos falta mucho por temas de conectividad y principalmente por temas de infraestructura. ¿Qué hizo la Secretaría? Pues realizamos desde la Dirección de Calidad un campus virtual con contenidos pedagógicos. Eso fue un ejercicio que se hizo muy rápidamente en el departamento, apoyados no solamente por los equipos de calidad, sino también por nuestros equipos de la Secretaría de Educación. Y en ese campo virtual pues están todas las materias, todos los grados, y tenemos contenidos pedagógicos para que los maestros que tenían la posibilidad de conectarse con sus estudiantes a través de internet, pues lo pudieran hacer, o los que no lo tenían, pues pudieran ese contenido pedagógico poderlo imprimir y poderlo entregar de manera física a nuestros estudiantes en el departamento durante este tiempo de pandemia. Se crearon y a la fecha tenemos aproximadamente un total de 1.635 contenidos entregados en el mes de abril. Acá lo ven claramente, y ahora, después de todos estos meses que han pasado, hemos llegado a 2.554 contenidos pedagógicos que se encuentran en el campus virtual de la Secretaría de la página de la Secretaría de Educación, y tenemos a hoy, agosto, 27.621 visitas, hechas no solamente por estudiantes, sino también por padres de familia y por maestros de nuestras diferentes instituciones. Cuando hablamos de visitas, pues es para estar conectados o para que estas guías sean impresas y sean efectuadas por los estudiantes y las entreguen de manera. Hay instituciones educativas que reciben los estudiantes de manera semanal o de manera quincenal o de manera mensual, cuando también entregamos pues el programa de alimentación escolar, que es el paquete nutricional, que es una de las principales estrategias que pues se han establecido en el departamento del Quindío y en el país de acceso y permanencia, pues porque realmente las condiciones sí son muy desfavorables para mucha población y principalmente en la población rural. Este campus virtual, pues como lo ven ustedes, pueden entrar a la página, está el acceso de cualquier persona que entre a la página de la Secretaría de Educación. Le hemos solicitado al Ministerio nos permitan tener este campus también en la página de Colombia Aprende. Ya fue una solicitud que se le presentó tanto a la ministra de Educación como a la ministra de las TIC, y que podamos tener estos contenidos precargados
y que les sirvan a nuestros maestros porque tienen un enfoque muy territorial y sobre todo pues para el eje cafetero, que como lo decían mis secretarios anteriores, pues tenemos mucha relación en muchos aspectos de conectividad. Igualmente entregamos las tabletas para los chicos y las chicas que no tienen conectividad en sus casas. Ellas van cargadas con contenidos pedagógicos. Ustedes ven acá que hemos entregado aproximadamente 12.000, casi ya 12.000 tabletas en el departamento del Quindío para que los niños, las niñas y los adolescentes pues tengan este contacto también para realizar sus tareas. El WhatsApp y la telefonía celular se ha convertido pues una de las principales estrategias en el departamento para poder estar en conexión con nuestros niños y con nuestras niñas. Decirles que, pues a pesar de estas adversidades de la emergencia COVID, pues el compromiso con la educación no se ha detenido en el departamento. Establecimos una línea amiga para que los papás, las mamás y los estudiantes pues pudieran también tener ese contacto por el tema que hablaba ahorita tanto Leonardo como Francisco en temas de salud mental de nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes pues obviamente con desesperanza porque no solamente lidiamos con las dificultades de ir a la escuela como una escuela de factor protector para muchos de ellos, sino que también se tiene que lidiar con otros aspectos de violencia intrafamiliar muy alta en el país y pues Quindío no se aleja de esta triste situación y por eso pues establecimos esta línea amiga. Son 16 psicólogos contratados por la Secretaría de Educación y que tienen este teléfono pues las 24 horas del día, o sea 7/24 para poder atender las necesidades de nuestra comunidad educativa. Se ha realizado también escuelas familiares, ustedes lo ven ahí con todas las medidas de bioseguridad de 2 o 3 padres de familia o un padre de familia cuando es necesario, pues para establecer no solamente los vínculos que se tienen que trabajar en casa desde lo pedagógico, porque siempre pensamos que no se trataba cuando empezó toda esta pandemia y el gran reto que tenemos nosotros en educación es trasladarle la responsabilidad mayúscula que por años nosotros los maestros hemos tenido a los padres de familia, sino que por el contrario, pues se fortalecieran en los niños y las niñas y en los adolescentes hábitos de estudio, que tuvieran la disciplina. Nosotros tenemos experiencias muy lindas, lo vamos a ver más adelante, de estudiantes que se ponen el uniforme desde las 7 de la mañana y están sentaditos trabajando para no perder este hábito, de tal manera que cuando regresemos pues este hábito de estudio permanezca. Igualmente estamos realizando por el departamento desde hace 3 meses atrás una campaña que se llama Cuidarte es Amarte y que previene pues obviamente la violencia intrafamiliar, y vamos a los establecimientos educativos a trabajar con estos niños que ya han identificado tanto nuestros docentes de apoyo como nuestros docentes orientadores de las familias que presentan mayor dificultad o mayor desintegración familiar. Igualmente, pues el trabajo de educación inclusiva no hemos parado. Nosotros tenemos el equipo de apoyo de nuestros profesionales en los establecimientos educativos, también trabajando con nuestros niños que tienen algún tipo de discapacidad. Actualmente tenemos una matrícula de 2.500 estudiantes y pues en eso trabajamos. Con Indeportes también del departamento estamos en una estrategia que también me parece muy linda, que es educación, es deporte, salvavidas por la educación, y son espacios de recreación que se han establecido en compañía de nuestros alcaldes de las diferentes municipios. Quindío tiene 11 municipios no certificados y pues con ellos trabajamos muy conjuntamente, de tal manera que los instructores de deporte vayan a los municipios y trabajen por grupos pequeños la actividad deportiva, para darles como cierto aire y cierto oxígeno también a nuestros niños y no tenerlos todo el tiempo en casa, encerraditos. Y esto lo hacemos en compañía también de los padres de familia. Al igual, antes de que el Ministerio de Educación lanzara el gran concurso de cuentos, nosotros ya nos habíamos adelantado a hacer un concurso de cuentos que se llama Quindío, escribir es lo mío, mi familia es mi escuela, vivencias en tiempos de COVID. Esta es una estrategia que fue pensada desde la Secretaría de Educación porque queremos identificar cuáles son las principales dificultades que tenemos nosotros ahora en familia, en los establecimientos educativos. Y ahorita tú, ministra, le preguntabas a Francisco
cuáles son como los aprendizajes que nosotros hemos adquirido en este tiempo de COVID, y yo pienso que es el contacto más cercano que tenemos que establecer con las familias como corresponsables también de los procesos educativos. Entonces, establecer escuelas familiares que bien ahora nos acaban de ajustar el decreto del 2025, de ahorita de julio de este año, para poder establecer las escuelas familiares en los establecimientos educativos oficiales del país y que podamos nosotros desde la escuela también acompañar este importante ejercicio. Y pensamos que a través de esta estrategia, de este concurso de cuento, pues vamos a poderle no solamente responder al tema de familia, sino también incentivar en nuestros estudiantes la lectura y la escritura en tiempos de COVID. Aquí pues se han asociado varias secretarías, al igualmente EFIGAS, para poder premiar a nuestros escritores y poder llevar esos cuentos a nivel nacional. Retos muchísimos a nivel general por parte de la Secretaría de Educación, y lo hablábamos ahorita tras bambalinas, como diríamos, Andrea, en el tema del miedo que sienten nuestros maestros y que sentimos nosotros para iniciar nuevamente la presencialidad. He estado haciendo un recorrido por el departamento, hablando con los maestros, hablando con los padres de familia. Nosotros realizamos una encuesta a todos los padres de familia del departamento de manera por Google y por el teléfono celular. Digamos que los docentes de apoyo nos han ayudado mucho en esto para determinar si los papás decían sí o no a la presencialidad del total de la matrícula, que son 38.000 estudiantes. El 85% dijo no a la presencialidad y el 15% dijo sí a la presencialidad. Entonces eso nos indica a nosotros que hay temores grandísimos. Tenemos maestros pues mayores de 60 años y otros que están entre las edades de 50 y 70, que ahora pues ya nos quedamos hasta los 70 en el sector público, que tienen comorbilidad con COVID, y pues que eso tendría que hacer ajustes muy importantes para poder regresar a la presencialidad, pero en esa tarea estamos. Igual que dice Francisco, aspiramos en los meses de octubre y noviembre poder tener esas pruebas pilotos con protocolos de bioseguridad acompañados de la Secretaría de Salud, de los establecimientos educativos y de nosotros, para poderle dar la tranquilidad a los niños y a las niñas que regresen nuevamente al colegio. Es una necesidad. Para muchos no es un secreto que este es el factor más protector para muchos niños y para muchas niñas, pero ahí seguiremos. Igualmente los modelos flexibles se siguen realizando en el departamento. La semana pasada estuvimos graduando los estudiantes de grado 11 en modelos flexibles o sabatino o 30-11, como se ha llamado normalmente en el país, y pues rescatando también algunos estudiantes y reestructurando sus proyectos de vida, y esto pues es de verdad gratificante para nosotros. Siempre le he dicho a los maestros, nosotros no somos redentores, pues no podremos solucionar el total de las situaciones de nuestra comunidad educativa, pero sí hacer lo que nos corresponde, o sea, hacerlo y no declinar en este hermoso proceso de educar, de transformar y de construir pues territorio. El ejercicio que vamos a realizar como una victoria temprana de la RAD va a ser la unión entre los 7 secretarios de educación para trabajar el calendario académico 2021, y aspiramos tener siquiera unos 3 meses del año entrante, unos 10 semanas de refuerzo o de afianzamiento y recuperación de los logros que se pasan debiendo del 2020, e iniciar ya el calendario académico y el currículo del 2021 después de las vacaciones de Semana Santa. Esa propuesta se la vamos a presentar pues al Ministerio de Educación, esperamos sea muy bien recibida por ellos y que les demos también un cierto aire de tranquilidad a los papás, porque dicen que este año fue totalmente perdido. Para nosotros en el departamento consideramos que no. Le hemos hecho seguimiento a los retiros. Tenemos aproximadamente, de la matrícula que les hacía mención, unos 200 estudiantes que están por fuera del sistema en este momento, que para nosotros es casi 1.3 del total de la matrícula, y obedece también, como lo decía Francisco ahora, a que teníamos mucha matrícula de niños venezolanos y otros que estaban en el departamento del Quindío, pero por la cercanía con Caldas, sobre todo con Risaralda y con Valle, pues ellos se han trasladado a quedarse con sus familias. Sin embargo, muchos de ellos siguen conectados. Nosotros en el Quindío no somos tan desesperanzadores en el tema de matrícula. Digamos que se ha hecho un ejercicio de constante llamar, estar pendientes, dónde está el niño, dónde está, hacer visitas domiciliarias si es necesario, porque hay maestros maravillosos. Tenemos una experiencia muy significativa y que estamos invitándolos para que todos nos escuchen el próximo 15
de septiembre, en el que vamos a tener el foro departamental para después tener el gran foro nacional de experiencias significativas, y tenemos maestros, que los llamamos maestros viajeros, que llevan su maletica y van a llevarle en la ruralidad principalmente el conocimiento a los niños. Muchísimas gracias, espero haber sido muy concreta en el tiempo. Pero aquí van como para que cerremos 3 preguntitas para todos. La primera, pues obviamente, pues ya no la contestó la secretaria del Quindío, pero yo quisiera saber si la estrategia de alimentación ha servido para retener niños y cómo la han manejado. A mí me parece que esa era una estrategia importante, tanto para la información como para la capacidad del sistema de retener los niños y los más vulnerables. Y si eso se ha podido ligar, no solamente con que aparecen por el refrigerio, sino con algo de educación. Eso en cobertura. En calidad, pues obviamente yo creo que ahí hay un factor importantísimo, y esa relación con los padres. Entonces, ¿qué tanto sí se ha fortalecido esa relación con los padres y cómo han dado respuesta a los padres? Algunos han hablado de eso, pero si ustedes han podido organizadamente mirar cómo las escuelas o las escuelas mismas, cómo están respondiendo a los padres. Y yo creo que eso va a ser fundamental, no solamente ahora para garantizar calidad, sino en largo plazo. Y en la parte, dijéramos, de infraestructura, ¿cómo están pensando fortalecer la conectividad? Porque obviamente, pues que son responsabilidades nacionales, pero pues muchos de ustedes han hecho, pues, por un lado, dotación de hardware, han prestado los computadores de los colegios, en fin, pero ¿cómo están haciendo con lo de conectividad y cómo están visualizando que vamos a fortalecer eso? Yo inclusive pienso que si el año entrante no está la vacuna, todavía vamos a tener problemas y que podría ser un complemento muy interesante esto. Bueno, y voy a hacer una cuarta. ¿Cómo ha reaccionado la gente de las secretarías al teletrabajo? Porque me imagino que básicamente están en teletrabajo. ¿Cómo ha sido esa recomposición del trabajo de las secretarías? Entonces, dijéramos que quisiera como comentarios en esos ámbitos de los secretarios. Claro que sí. Perfecto. ¿Te parece si le damos la palabra a Francisco? Francisco. No sé, aquí. Bueno, vamos contigo, Liliana, mientras reconectamos aquí a Francisco. Estoy con Francisco, claro. No, yo creo que el trabajo es un reto, y es un reto muy importante lograr esta coyuntura para hacer cambios importantísimos. La parte de la conectividad, yo soy partidario de que es el momento de no entregar más kits escolares, y eso lo ha dicho el alcalde, hagamos el ejercicio de ver con cuánto podemos, pero ya necesitamos entregar kits tecnológicos. Cada muchacho debería tener su portátil, y tener un portátil propio que si se lo roban no valga nada. Es que es muy, en la nube ya se puede todo, o sea, toda la parte de software puede estar en la nube y simplemente entregarle la máquina para que se conecte. Eso lo pueden hacer desde una campaña grande a nivel nacional. 2, hay que democratizar el Internet. Con People Contact, que es una empresa de Manizales descentralizada, venimos hablando de unos kilómetros de fibra óptica que es propio de Manizales, y no estamos haciendo nada con ellos. Apropiarnos de ellos, por lo menos para entregarlo al sector educativo, de esa forma democratizar el Internet, o si no, no vamos a poder cerrar esa brecha. Y creo que esta es la expectativa, que sea con COVID, sin COVID. Y ahorita con respecto a la vacuna, no, nosotros tenemos que aprender a vivir con esto. Yo soy partidario que todos tenemos el COVID. La vaina es cuando se nos desarrolla, y que cuando se nos desarrolle, pues seamos asomáticos, y si no somos asomáticos, que no estemos en ese 2-3% de muerte. Pero esto, pues un virus nunca se va, siempre se quedan. Y creo que no podemos sacrificar, porque aquí ya se hizo un ejercicio muy importante de dejar los niños encerrados, bueno, y a toda la población, para que nos preparáramos en el sector salud, nos preparáramos en conciencia educativa de autocuidado, pero ahorita ya, si no hacemos algo, los más, digamos, perjudicados que van a ser nuestros niños y niñas y jóvenes. Y tenemos que tener en cuenta que sí es cierto que nuestros juventud no llega al 18% de la población, pues le tenemos que prestar atención a ese 18%, porque si son apenas el 18% ahorita,
son el 100% del futuro de Colombia y por eso nos la tenemos que jugar. Muchas gracias. Francisco, y con respecto al PAE, ¿pudieras contarnos algo de la experiencia, que era una de las inquietudes que teníamos, cómo se ha funcionado para el ejercicio de retención de los estudiantes? Sí, nosotros hemos entregado el PAE siempre, el primer de cada mes entregamos el PAE, empezamos con 18.000 raciones, después a 20, 22, ya vamos en 24.500 y han entregado en forma oportuna a todos los niños que están focalizados por los rectores y ha sido una experiencia muy significativa. Con respecto al internet, nosotros nos conseguimos 31.000 SIM card en una unión Contigo Une y le entregamos a los estudiantes rurales con 100% de SIM cards, a los de urbanos de estrato 1 y 2, pero eso no es suficiente. Con Fundación Luker, que es una de las empresas asociadas entre el sector público y privado, tiene 4.480 SIM card entregadas a los estudiantes más necesitados y que no tienen, con datos e internet hasta el 30 de noviembre. O sea, hemos hecho ese ejercicio. Los rectores de Manizales han prestado más de 3.800 equipos de cómputo entre computadores y tablets, un programa que también lo iniciamos desde el mismo 20 de abril y creo que ese es el ejercicio. Por eso hay que democratizar la tecnología, o sea, la tenemos que democratizar. A mí ya me da vergüenza. Para el año entrante ir a regalar un kit de un lápiz, unos cuadernos y una regla, ¿no? Qué vergüenza. Hay que buscar es algo que se adapte a la era digital, a la era tecnológica que estamos, porque la digital ya pasó. Entonces creo que es un reto grande y dejar de gastar tanta plata en tanta cosa, y aquí vienen un operador, se me lleva la plata, otro se me la lleva, otro se me la lleva, y perdemos el foco que es formar a esos estudiantes en unas lógicas tecnológicas de cuarta revolución. Perfecto. Muchas gracias. Liliana, para ti en estos frentes. Bueno, en el tema de PAE, nosotros realizamos un ejercicio atendiendo pues lo que la Unidad de Alimentación Escolar a nivel nacional nos dejó, que nos facilitó el realizar un paquete nutricional para preparar en casa. Iniciamos con ese paquete entregando 28.385 raciones. Actualmente vamos para la 6ª entrega, o sea, no hemos parado ningún mes de entregar esas 28.385 raciones. Las hemos ido mejorando en cantidad de proteína y principalmente de galletas, que a los niños les gusta porque esas constituidas por arroz, por aceite, panela, chocolate, y hemos ido concientizando a los padres de familia que el PAE es para los niños y para las niñas, que obedece el 30% del valor nutricional que debería tener un niño diariamente, y eso pues ha sido un trabajo cultural que hemos venido realizando en el departamento. Ahorita claramente lo decía la doctora María Cecilia, si de pronto nosotros teníamos niños que solamente iban por el PAE y ya no regresaban más al colegio durante todo el mes. Sí tuvimos algunos casos en algunos colegios y pues lo hablamos muy seriamente con los rectores, porque ellos decían, no, les entreguemos más. Y yo les decía, es que si no hacemos eso, y el equipo de la Secretaría les decía, si nosotros no les entregamos el PAE, es un niño que se nos va a perder del sistema. Más bien traigámoslo, concienticémoslo, entréguele la guía en ese momento que se le entrega el paquete nutricional y le decimos, al mes que usted regresa, trae las guías desarrolladas por su niño, le hacemos seguimiento telefónico y hacemos que esta estrategia, que ha sido de acceso y permanencia, pues sea realmente una realidad en los departamentos. En temas de calidad educativa, doctora, pues esa es una preocupación grandísima y lo hablábamos al iniciar con Andrea, que nosotros siempre hemos hablado a través de muchos años de calidad y pertinencia, pero ahorita Francisco le decía, realmente estamos trabajando calidad y pertinencia, o sea, de pronto para las capitales es muy pertinente estar totalmente conectados, de pronto para la ruralidad las condiciones sean diferenciales y los modelos flexibles que tendrán que imperar en el país de ahora en adelante, la flexibilidad curricular, la flexibilidad en los procesos de evaluación, la disminución de la cantidad de áreas obligatorias que tenemos a través de la ley 115 y a través de todo este ejercicio que se ha hecho por años, se tendrá que repensar y ese ejercicio tiene que ser transformado porque no podemos seguir en esa misma ruta en calidad educativa. Y vincular a la familia, usted lo decía, cómo ha participado la familia, digamos que tenemos experiencias exitosas de algunos padres muy empoderados que han ido aprendiendo con sus hijos, de otros más periféricos, que es como una realidad en nuestro país, y de ahí la importancia
y yo me sentí muy feliz, y yo sé que la mayoría de los secretarios nos sentimos felices con el decreto 2025, que nos va a obligar a los establecimientos educativos a fortalecer mucho el trabajo con familia en asocio con salud, en asocio con las secretarías de desarrollo social o de familia de los diferentes entes territoriales, porque ese trabajo sí tenemos que darle mucha fuerza al ejercicio con familia, al trabajo en este siglo, no solamente de la tecnología, sino también de las habilidades socioemocionales o transversales o blandas, como las queramos llamar, que es esa sana solución de conflictos, que tener trabajo en equipo, que es fortalecer el liderazgo y la creatividad en nuestros estudiantes y también en nuestros maestros, y el proceso de formación y de transformación del pensamiento de maestros tiene que ser muy fuerte, y el ejercicio que tiene que realizar la academia, pues aquí está el vice de la Nacional, y nos hemos sentado con la red de universidades a pensar, y con las normales, qué clase de maestro necesitamos nosotros ahora para el siglo XXI, y esta gran pandemia que nos ha dejado a nosotros de verdadera transformación, y será un ejercicio que tendremos que ser muy juiciosos desde la academia para saber qué tipo de maestros vamos a formar. Y el tema de conectividad, pues también hemos entregado SINCAR, hemos entregado las tabletas, los contenidos pedagógicos, la estrategia de aulas amigas es una estrategia maravillosa en el país, implementada en Antioquia, y que yo pues la defiendo donde esté, porque de verdad es una herramienta muy buena para que nuestros maestros trabajen sin conectividad, porque así no nos digamos mentiras. Miren, nosotros estuvimos en un encuentro en México en el año 2017. México y Argentina estuvimos en Virtual Educa en ambos países, y ellos se dieron cuenta que entregar las tabletas o entregar los computadores por sí solos no hace la transformación pedagógica, sino que esto necesita un tema de apropiación y de transformación de la práctica muy serio, y pues por eso es que yo defiendo a las amigas, porque acompaña todo ese proceso de apropiación y de transformación de la práctica. O sea, conectividad sí seguirá siendo una importante apuesta para el país, pero que no la vamos a tener solucionada ni en 2 ni en 3 años por temas de redes, de bandas anchas y de internet satelital, que sería lo ideal para nosotros que tenemos tanta población rural. Entonces, ese ejercicio, mientras que eso sucede, no nos podemos quedar de brazos cruzados, sino buscar otras estrategias que existen en el mercado y que nos pueden servir muchísimo, y sobre todo de empresas colombianas que se la han pensado muy bien. Y frente al trabajo de nosotros como secretaría, doctores, les cuento, pues la Secretaría de Educación no ha parado. Digamos que nosotros como secretarios hemos estado en la presencialidad, visitando todavía municipios, estando ahí, un poco más controlado con las personas adultas y con las que tienen comorbilidad, que sí hacen trabajo virtual, pero las que no, pues nos toca estar presentes al pie del cañón, me disculpan ese término, pues porque el sector no lo podemos dejar solito, y yo pienso que esa seguridad ha hecho que estemos por buen camino. Yo soy muy positiva, muy esperanzadora, y siempre tenemos que hablar en positivo, porque cuando hablamos en positivo sabemos que ese positivismo y esa esperanza tiene que estar sembrada en nuestros maestros, en nuestros padres de familia, en nuestros niños, y saber que ese gran valor de la resiliencia es muy característico de Colombia y principalmente de la zona cafetera, donde grandes cosas sí podemos hacer. En educación superior, trabajar desde las orientaciones vocacionales de los municipios para nosotros es fundamental. No podemos seguir haciendo ejercicios de formar y formar contadores para un territorio totalmente verde y agrícola, sino que nos tocará vincularnos con universidades que trabajen las orientaciones agropecuarias, empresas agroindustriales o productoras de café, que es lo que a nosotros en nuestro territorio pues nos hace grandes. Pensar en la ruralidad, yo me angustio cuando la gente no me escucha, no nos escucha a nosotros como Secretaría frente a la ruralidad, porque sin campo no va a haber ciudad, y eso no lo podemos olvidar, que fortalecer el trabajo de campo. Tenemos una alerta muy grande por parte de la Defensoría del Pueblo, donde nos dice que hay mucha migración a las grandes capitales queriendo buscar trabajo, y lo que hemos es enfilado la delincuencia, el desempleo y la inequidad. O sea que nos toca es pensar al contrario, ponerle toda la atención también a que nuestros niños, niñas y adolescentes se queden en la ruralidad, en los municipios rurales de este país, y que allí también se fortalezcan los procesos de educación.
Muchas El gracias. secretario Leonardo, muchas gracias Liliana, le tocó iniciar su clase virtual, entonces le tocó retirarse para dar inicio a su clase virtual. Nos deja un gran saludo a todos y pues lamenta que le haya tocado irse a su clase, Cecilia María, y de todas las personas que están conectadas con nosotros. ¿Tienes alguna otra pregunta adicional? Me gustaría que le diéramos paso a Camilo, que después de estas reflexiones que nos han compartido los secretarios de Educación nos pusiera a hacer una reflexión final de esto que has visto el panorama del eje. Camilo, ¿cómo lo ves tú después de recoger estas experiencias donde nos han puesto sobre la mesa este ejercicio de la importancia de la capacitación, de este desatraso histórico hacia la tecnología, de este ejercicio del acompañamiento con todas las herramientas socioemocionales para poder que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes pues no estén propensos a momentos difíciles? ¿Cómo ves tú todo este recorrido y tú qué crees qué retos le queda? Pero además con un tema muy importante que nos han mencionado todos los secretarios, es ese trabajo en equipo y esa construcción que se está haciendo alrededor de la RAP, ese proyecto de unirse como región. Claro que sí, Andrea. Yo creo que Liliana me abrió las puertas y me dio paso porque en la parte final de su intervención ella menciona algo que es sumamente importante. Efectivamente, pues yo no me puedo pronunciar, y bueno, ya hablaron sobre las dificultades y las estrategias de conectividad, de cómo buscar evitar la deserción, cómo la mitigamos, el PAE, etcétera. Y bueno, ustedes, zapatero a tus zapatos, y ustedes lo hacen fantástico, Liliana, Francisco. Pero creo que sí es absolutamente importante mencionar lo siguiente, y es un poquito en perspectiva. Y lo dijo la Misión de Sabios, entonces permítame empezar por eso. La Misión de Sabios ahora acaba de recomendar que es absolutamente indispensable fortalecer la formación normalista, que Francisco la conoce muy bien, y que esa frontera difusa que existe entre la secundaria, entre la media vocacional y la universidad, tiene que empezar rápidamente a desaparecer. Hay unos ejercicios muy importantes. Aquí en la ciudad, en el trabajo que, digamos, nosotros hemos aprendido en Manizales particularmente a hablar el lenguaje de lo sistémico. Nosotros hemos aprendido a hablar de ecosistemas permanentemente y tenemos un diálogo permanente. Por ejemplo, en campus universitario, la iniciativa donde está Fundación Lucas, las universidades, la Secretaría de Educación y otros actores, hemos estado permanentemente pensando en cómo hacer para esa vinculación. Y ustedes saben que hay unos ejercicios muy interesantes, pero que deben trascender y se deben multiplicar, y ojalá primero y especialmente en nuestro eje cafetero. Ese ejercicio es universidad en el campo y universidad en tu colegio. Y además estamos en el momento en el que queremos universalizar la posibilidad de que todos los estudiantes de la media que quieran una experiencia técnica o inclusive tecnológica gratuita lo puedan hacer. Y entonces ese tránsito va a ser muy importante hacia otros pasos en la universidad. Pero nos hacemos preguntas, como por ejemplo en la Universidad Nacional. Como ustedes saben, nosotros no tenemos ni ciclos propedéuticos, ni carreras técnicas, ni tecnológicas. Pero sí tenemos muchas cosas que ofrecer. En ese sentido, en una alianza con la Secretaría de Educación, estamos ya a puertas de entregarle un producto, además un aporte que vamos a hacer desde la universidad, que es una estrategia de orientación vocacional, con unas plataformas que además son digitales y tecnológicas, y las estábamos pensando desde antes de la pandemia, y se la vamos a entregar a la ciudad, pero qué bueno podérsela entregar a todo el eje cafetero, para que entonces sigamos fortaleciendo. Ahora Liliana también lo preguntaba, bueno, ¿y cuál es el tipo de profesional que nosotros necesitamos? Y yo comparto plenamente, ¿no? Voy a hacer una claridad. Yo soy ingeniero y soy abogado, pero creo que no necesitamos más abogados. Y de pronto algunas ingenierías sí, pero ¿cuáles son esas ingenierías? Y necesitamos realmente generar la vocación, pero que además tiene que ir de la mano con todos estos desarrollos tecnológicos, ¿cierto? No podemos permitir que sigan aumentando esas brechas, sino más bien tratar de cerrarlas, pero creo que inclusive los ejercicios de pandemia nos van a permitir darnos cuenta que es posible hacer otras estrategias. Permítanme, les comento una que estamos haciendo desde la Universidad Nacional, pero para toda la sociedad. Decidimos, y alguien hablaba ahora de que pues, tenemos que usar la televisión, la radio, creo que era el secretario de Pereira. Bueno, miren, nosotros rápidamente, bueno, son unos cursos muy para ingeniería y las áreas nuestras, que esta es una sede muy técnica de la Universidad Nacional.
pero nosotros montamos los 3 cursos con mayor demanda en la universidad, que es cálculo diferencial, álgebra lineal y física mecánica. Y esos cursos los vamos a enviar a través de Telecafé. Inicialmente estamos terminando un ejercicio de una alianza para poderlo enviar y que pues, le va a llegar a todo el mundo a través del canal 2 del TDT. Entonces entonces van a estar disponibles para todo el mundo. Y yo particularmente soy de los que digo, bueno, un muchacho que esté en último año de colegio y que quiera ver el curso de cálculo diferencial, de física mecánica, de álgebra lineal, pues que lo tome. Diseñamos las estrategias de evaluación y ese tránsito además a nosotros nos conviene porque el muchacho entonces nosotros vamos a estar jalonando con la calidad que necesitamos a la educación superior a una persona que viene con esa formación. Ese ejercicio que además lo venimos discutiendo en otros escenarios con otros colegas del país, de generación de recursos digitales compartidos. No tenemos que estar haciendo todos lo mismo, sino que entre todos aportar para generar recursos y que ojalá estén gratuitos. El problema de los contenidos hoy en el mundo ya no es una discusión. Las grandes universidades del mundo los tienen a disposición del que los quiera tomar. Nosotros tenemos que dar ese tránsito rápidamente, además como ciudad universitaria, de la mano con los colegios para jalonar y fortalecer. Y en ese sentido, por ejemplo, también hay unas estrategias que, digamos, jalonan de lo que desde hace ya unos 15 años viene haciendo Ondas, pero es llevar semilleros de investigación a los colegios con nuestros profesores y estudiantes universitarios. Es decir, ese divorcio tiene definitivamente que desaparecer porque el tránsito tiene que ser natural y además que ahí sí, parafraseando a García Márquez hace 25 años en la primera misión de Sabios, hoy más que nunca es una realidad que el aprendizaje, ahí sí Andrea nuevamente con lo de las ciudades del aprendizaje, la educación es de la cuna a la tumba. Y entonces, qué bueno que un muchacho ingrese a la universidad en algún momento y no tenemos por qué preocuparnos de que es que están en la media o que están en la educación superior, sino que ese tránsito lo podamos recibir, que podamos, por ejemplo, explotar, y esto es importantísimo, esas habilidades que son valiosísimas que tienen hoy los muchachos. Y nosotros queremos seguir forzándolos a que ellos manejen las habilidades del siglo pasado o del antepasado. Lo hablábamos con Francisco, ¿cierto? Nosotros tenemos unos modelos educativos de la primera revolución industrial y no estamos centrándonos en la cuarta. Y entonces, esas habilidades en una sinergia clara, transparente con las universidades, que además somos los más interesados porque queremos que Manizales, por ejemplo, siga siendo destino por excelencia universitario, nacional y ojalá internacional, pues tiene que hacerse con los colegios. Si nosotros no lo hacemos con los colegios, estamos haciendo el trabajo equivocado, porque además es una inversión. Nos cuesta trabajo, pero esas barreras precisamente se construyendo, pues todo el ecosistema que tiene que ser uno solo. Ese es un reto importante. Creo que en Manizales lo hemos sabido hacer desde hace un tiempo, pero nos falta profundizarlo y bueno, y seguiremos en esa tarea, ¿no es cierto, Francisco? Tienes el micrófono apagado, Francisco. Doctor Camilo, total. Yo creo que esperamos que para el 15 de noviembre le damos una sorpresa grande al país a través de la RAP, donde vamos a hacer el lanzamiento del Sistema Educativo 4.0, con toda la parte epistemológica, práctica, donde debemos de hacer ese salto. Lo tenemos que hacer, no podemos, creo que lo más bonito de nosotros es irnos de este sector educativo y decir, hombre, dejamos algo diferente, y no decir que llevamos 30 años de experiencia repitiendo lo mismo. Si no lo hacemos, vamos a esperar otros 200 años más de sacrificar mucho talento y creatividad en términos de Ken Robinson, que se murió hace 20 días. Muchas gracias, Francisco. Pues bueno, Cecilia María, ¿ibas a decir algo? No, sí, pues yo ya como redondeando, ya estamos llegando al final de esta interesante charla, pues no, yo creo que hay que dar una felicitación muy grande a todo el sector. Yo creo que adicionalmente, una cosa que no hemos mencionado aquí, pero que ha salido, pues esto ha enfrentado a los maestros con la necesidad de hacer cosas distintas y esto quiere decir que los maestros salen de esta experiencia con mayor innovación y probablemente esto lo puedan traducir para que sus alumnos sean más innovadores, que es una de las exigencias de este siglo. Pues yo los felicito a todos y yo creo que pues lo que hemos visto con los problemas que se han evidenciado con esta pandemia es que tenemos mucho trabajo y que, bueno, estamos dispuestos
dispuestos, por lo que yo veo, a hacerlo. Muchas gracias a todos los panelistas. Realmente fue muy enriquecedor este encuentro. A usted, exministra, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia María. Gracias así es, gracias a Cecilia María, a todos ustedes, secretarios, gracias por conectarse, por sacar este espacio. Yo también le quiero dar las gracias a nuestros aliados territoriales que hacen posible estas conversaciones. Ustedes lo mencionaron, Fundación Luker, Manizales Campus Universitario, son grandes aliados que trabajamos de la mano día a día y nos vamos conectando. Y Cecilia María, en el chat quedaron muchísimos comentarios. La próxima semana todas las personas que se conectaron les vamos a compartir a ustedes, secretarios, las memorias de este encuentro, qué se dijo, qué se habló y sobre todo esas inquietudes que quedan aquí, se las vamos a transmitir, pero en general todos los comentarios eran en términos de esa flexibilidad, innovación y sobre todo esos retos que nos quedan todavía de conectividad y de entender cómo podemos responder. Como lo dijo la secretaria Liliana y también lo mencionó Francisco, esto es un proyecto conectado, que si de estos tiempos no salimos transformados, pues no lo podemos permitir, en resumen. Muchísimas gracias a todos, les deseo un muy feliz fin de semana y nos seguiremos encontrando en estos encuentros de conversaciones para comprender cada día más qué está pasando en el sector educativo a nivel nacional, sobre todo con esta mirada territorial que conecta con las conversaciones nacionales. Muchas gracias para todos, Andrés, a Camilo, a Cecilia, a Liliana, a Andrés, a Germán. Nos veremos en una educación muy diferente. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, gracias.